Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último vídeo de la serie Lenguaje Musical Básico. Hoy os voy a enseñar las indicaciones de tiempo, los símbolos de dinámica, las articulaciones y las acentuaciones, y los signos de repetición y abreviaturas. Me llamo Oliver y esto es Kit para Músicos. ¡Empezamos! Indicaciones de tempo. Como os enseñé en el segundo vídeo referente a las figuras, la duración de estas es relativa. Está siempre en función de la velocidad indicada al comienzo de la obra. La velocidad con que una obra debe ser interpretada se denomina tempo. Durante los periodos clásico y romántico, los compositores utilizaban una serie de términos que indicaban la velocidad de la obra. Estos términos no son precisos, sino más bien una orientación que el intérprete debe concretar en una velocidad definida. Si escuchamos una obra, por ejemplo, una sonata de Beethoven interpretada por dos pianistas diferentes, veremos que las velocidades de interpretación son, en la mayoría de los casos, distintas, a pesar de que la indicación de tempo es siempre la misma. Los términos más utilizados para indicar el tempo son largo, muy despacio, lento, muy despacio, adagio, despacio, adagietto, menos despacio que adagio, andante, tranquilo, moderato, moderado, allegretto, menos rápido que allegro, allegro, rápido, vivace, vivo, presto, muy rápido, prestissimo, lo más rápido posible. A menudo a estos términos se añadían otros que completaban la información acerca del tempo, como giusto, justo, assai, bastante, molto, mucho, con moto, con movimiento, sostenuto, sostenido, ma non troppo, no demasiado. Por ejemplo, molto moderato, muy moderado. Los compositores pretendían dar al intérprete todas las indicaciones posibles al comienzo de la obra. De esta forma solían incluir términos que hacen referencia al carácter de la pieza, a la intención con la que deben ser ejecutadas. Por ejemplo, con espressione, con expresividad, con fuoco, fogoso, con brío, brioso, appassionato, apasionado. La lógica engloba los términos que modifican el tempo. Estos son acelerando o stringendo, es decir, aumentar poco a poco la velocidad, retardando, ralentando o alargando, disminuir poco a poco la velocidad. Cuando se quiere regresar al tempo original, se escribe a tempo. Dinámica. Dentro de la dinámica se encuentran todos los signos que señalan o modifican la intensidad de los sonidos. Por ejemplo, PPP sería molto pianissimo, es decir, lo más suave posible. PP sería pianísimo, muy suave. Una P solo sería piano, suave. MP sería mezzo piano, medio suave. MF, mezzo forte, medio fuerte. F, forte, fuerte. Dos Fs serían fortissimo, muy fuerte. Tres Fs sería molto fortissimo, con la mayor fuerza posible. Cuando una de estas indicaciones está acompañada por súbito, significa que el paso de la indicación anterior a esta debe ser brusco, sin enlaces progresivos entre una y otra. El crescendo y el diminuendo o decrescendo son términos que modifican la intensidad. El crescendo indica que la intensidad debe ir aumentando progresivamente. Al contrario, el diminuendo y el decrescendo señalan que la música debe ir bajando de intensidad. Por ejemplo, el crescendo sería algo así. Y el diminuendo, pues al revés. Los reguladores son signos que sustituyen al crescendo y al decrescendo. Son unos signos en forma de ángulos que indican si la intensidad debe crecer o decrecer. Articulaciones y acentuaciones. Son signos que tienen la finalidad de crear efectos expresivos en la música. Por medio de las articulaciones y las acentuaciones, se producen contrastes entre pasajes o notas. El carácter de la música, ya sea alegre, tensa, ligera, dramática, es apoyado en gran medida por estos signos. A continuación vamos a ver las características de los más usuales. El legato.
El legato indica que las notas a las que afecta deben ser tocadas sin que exista interrupción en el sonido. Por ejemplo, en vez de cantar despacito, con el legato se cantaría despacito. Su efecto es el de unir una serie de notas formando un solo elemento, es decir, ya no son notas independientes, sino que forman parte de un conjunto. El legato es indicado por medio de una línea curva, también llamada ligadura de expresión, que abarca el grupo de notas. En pasajes en que el legato es continuo, puede señalarse con sempre legato. El picado. El picado es un punto que se coloca encima o debajo de las notas. Las notas afectadas por este signo son acortadas aproximadamente a la mitad de su valor. Como en el ejemplo anterior de despacito, esta vez sería despacito. El picado ligado, lo que en principio es una contradicción. Quiere decir que las notas a las que afecta tienen que producir un efecto intermedio entre el picado y el ligado. Así, las notas estarán ligeramente separadas unas de otras, pero formando parte de un mismo grupo. El acento. Su signo es un pequeño ángulo que se coloca encima o debajo de las notas, las cuales deben ser acentuadas en su ataque. Es decir, tiene que resaltar por encima del resto de notas. Por ejemplo, despacito. El subrayado. El efecto de subrayado es similar al del acento, ya que ambos pretenden resaltar una nota. La diferencia está en que, mientras el acento marca el ataque de la nota, el subrayado debe mantener la fuerza del ataque durante todo el valor de la nota. Es decir, en vez de hacer como en el acento despacito, sería despacito. El staccato. Es parecido al picado, pero las notas son acortadas todavía más. En algunos tratados se dice que un cuarto de su valor. Se marca con un signo en forma de triángulo encima o debajo de las notas. El esforzando. Es prácticamente igual al acento, con la diferencia de que después de atacar la nota, debe bajarse súbitamente la intensidad. Se indica con SF. Es conveniente hacer una aclaración en referencia a las indicaciones de tempo, dinámica, articulaciones y acentuaciones. Existe un gran número de indicaciones de este tipo. Algunos compositores del siglo XX utilizaban indicaciones propias, por lo que es muy difícil incluirlas todas en un manual. En este vídeo te he enseñado las más habituales. Signos de repetición y abreviaturas. Cuando quieres repetirse un pasaje de manera literal, no hace falta volver a escribirlo. Basta con utilizar las barras de repetición. Si el pasaje que queremos repetir se encuentra en una parte intermedia de la obra, tenemos que colocar otra barra de repetición al comienzo de dicho pasaje. También cabe la posibilidad de que se quiera un final distinto para cada repetición. Podemos cambiar el o los compases finales utilizando las indicaciones de primera vez y segunda vez. Como vemos en el ejemplo, se interpreta de forma normal hasta la casilla de primera vez incluida. Después, se repite desde el comienzo, pero tocando la casilla de segunda vez en lugar de la primera. El término da capo o DC se utiliza para repetir la obra desde el principio. Si no hay otra indicación, se repite la obra entera. Sin embargo, a menudo se escribe da capo al fin cuando se desea que se termine en un punto intermedio de la obra. De esta forma, se repite la pieza desde el principio hasta el compás en el que se encuentra la palabra fin. Hay ocasiones en las que no se quiere repetir la obra desde el comienzo. En este caso, en lugar de da capo, se escribe con un signo específico, de forma que se repite desde ese punto hasta el final o hasta la señal de fin. También existen signos para abreviar la escritura de un compás que se repite de forma literal varias veces. Para ello, se escribe el compás de la manera habitual y en el compás o los compases siguientes, en vez de volver a escribir todo el contenido, se coloca el signo de repetición de compás. Este signo sirve también para repetir elementos más pequeños que un compás. Si una misma nota o acorde se repite varias veces en corcheas o semicorcheas, podemos abreviar su escritura colocando en su lugar la figura a la que equivale el fragmento
con tantas barras oblicuas como corchetes tenga la figura representada. Cuando escribimos 3 o 4 rayas oblicuas, indicamos que la repetición de la nota debe realizarse la más rápidamente posible en un número fijo de figuras. A esto se denomina trémolo. También puede representarse la repetición alternativa de 2 notas o acordes. Para esto existen 2 posibilidades: que las notas repetidas tengan un valor concreto o que la alternancia se ejecute de la forma más rápida posible sin que se determine el número exacto de figuras a ejecutar. El trémolo. Bueno, pues hasta aquí la serie de lenguaje musical básico y ya sabéis, si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Más adelante haré otra serie de vídeos pero en un nivel un poco más avanzado, donde veremos tonalidades, armonía, etc. Así que bueno, espero que os haya gustado y que os sirva de mucha ayuda esta serie y nada, pues nos vemos aquí y en mis otros canales. ¡Hasta luego! Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita y visita Oliver Luna.